El tema por el cual vamos a conversar con la docente licenciada en Relaciones Internacionales, Erika Lanzini, a quien ya tenemos en línea, que es esta noticia quizás de hace unos días nada más, respecto a la decisión de la justicia sobre un pedido de Patricia Bullrich de cerrar los centros de estudiantes en las cárceles federales. Habrán visto que hubo mucha resistencia, hubo noches casi enteras, digamos, de protestas y de incendios en la cárcel de Devoto, también de Ezeiza. Bueno, vamos a conversar un poco sobre quien entiende sobre educación en contextos de encierro. La universidad, de hecho, tiene un proyecto de extensión desde hace muchos años que se encarga justamente de esto. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Eri? Buenos días. Flor y Nacho te saludan. Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Muy Bueno, bien. gracias por tocar este tema que nos tiene bastante preocupadas y preocupados a quienes trabajamos en aulas universitarias dentro de las unidades penales. Si te parece, empezamos por ahí. ¿Cómo es la conformación de esas aulas universitarias? Hoy por hoy, los universitarios en contexto de encierro que son educados por la UNICEN, ¿están organizados en algún tipo de centro de estudiantes? ¿Cómo es esa realidad? Sí, mira, hay como diferentes situaciones en función de las universidades y del tipo de servicio penitenciario, digamos. Primero para hacer esta advertencia porque las unidades que fueron afectadas y las aulas universitarias que fueron afectadas son las del Servicio Penitenciario Federal. Bien. No así el Servicio Penitenciario Bonaerense, que es en las unidades penales en las que trabajamos desde la UNICEN. Bien. Pero te cuento un poco el panorama general de cómo es el aterrizaje de las universidades en general y de la UNICEN en las cárceles. Perfecto. Sí. El primer antecedente que se da es ni bien retornamos a la democracia en el 85, la UBA, que es la que está siendo más afectada por esta resolución, genera los primeros espacios de universitarios en la cárcel de Devoto, que es una cárcel federal. Es decir, que llevamos 40 años de presencia sostenida de la Universidad de Buenos Aires con distintas posibilidades, formación de grado, extensión y también proyectos de investigación en centros universitarios que funcionan dentro de la cárcel de Devoto, específicamente, que es la más afectada. En realidad hay varias universidades en el país que trabajan en cárceles del sistema federal que están siendo hoy afectadas por esta resolución del Ministerio de Seguridad. En particular, la situación de la UNICEN, nosotros tenemos 20 años ya de trabajo sostenido en unidades penales. En esos 20 años se han dado distintas situaciones, en particular la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Derecho tienen programas, de hecho, de educación en contextos de encierro donde se dictan carreras, formación de grado para estudiantes privados y privadas de libertad, con diferentes modalidades. En algunos casos, a través de tutorías, y los estudiantes rinden exámenes en condición de libre, que es como funciona en la Facultad de Derecho, y la Facultad de Ciencias Sociales tiene todo un programa de desarrollo con tutores que asisten a dar clases y docentes que asisten a dar clases a las aulas universitarias. Hoy nosotros contamos desde la UNICEN con 5 aulas universitarias, en 5 unidades penales distintas, 2 ubicadas en el complejo penitenciario de Azul y 3 ubicadas en el complejo penitenciario de Sierra Chica. Muy bien. En cada una de estas aulas universitarias se conforma lo que nosotros llamamos centro universitario. Y hago esa diferencia con lo que son centros de estudiantes, porque en realidad la representación política del estudiantado, Claro. Privado de libertad en las unidades académicas o en el Consejo Superior es a través de las agrupaciones estudiantiles. Eso es la representación política. Pero los centros universitarios, que son los que están siendo hoy atacados fuertemente con esta resolución de Patricia Bullrich, son centros de gestión y organización de las actividades académicas dentro del territorio de las aulas universitarias. Parece bastante complejo comprender porque lo cierto es que las aulas universitarias son espacios autónomos, porque son espacios que son gestionados por la universidad a partir de los estudiantes que conforman el centro universitario,
con la particularidad que están emplazadas dentro de las unidades penales, pero la dinámica estudiantil es la que marca la universidad, no el servicio penitenciario. Bien. Con lo cual, esta resolución de Bullrich está atacando directamente el desarrollo de la actividad universitaria de esos y esas estudiantes, ¿no? Es bastante grave lo que está sucediendo, que lamentablemente no adquiere obviamente una difusión en términos comunicacionales demasiado grande, entonces celebramos que siempre haya algún medio como ustedes que se ocupan del tema. Y lo que sugirió Patricia Bullrich, lo que pidió, ¿no? ¿Se está cumpliendo o no se está cumpliendo a través de algunas presentaciones judiciales que ha habido? Mira, lo que está pasando es bastante paradójico. ¿Por qué? Porque Patricia Bullrich toma esta medida de que los estudiantes no puedan asistir al aula universitaria. El aula universitaria es un espacio donde el estudiantado normalmente participa de 9 de la mañana a 5 de la tarde, sin necesidad de que sea un horario específico, porque la universidad no tiene un horario, no es escolarizado, ¿no? No es que es de 8 a 2. Claro. Ellos van y cursan, pero a su vez tienen allí sus bibliotecas, tienen ahí sus dispositivos de computadoras y equipos para poder, desde, no sé, hacer una fotocopia hasta presentar un trabajo, hasta en muchos casos conectarse al aula virtual. Por lo tanto, en esa franja horaria, el estudiantado transita por el aula universitaria con autonomía, digamos, con libertad. Es muy loco pensarlo en la cárcel, pero es un espacio de libertad dentro de la cárcel. Sí. Desde la resolución de Patricia Bullrich suceden dos cosas. La primera es la limitación horaria, que no pueden participar de toda la jornada de la vida universitaria. La segunda cuestión es que el servicio penitenciario ha empezado a restringir la cantidad de estudiantes que pueden, lo que nosotros decimos, bajar al aula universitaria, es decir, que pueden salir del pabellón para participar de la vida universitaria. Entonces hay como dos limitantes, ¿no? La cantidad de horas, pero además la cantidad de estudiantes que les habilitan a participar de la vida universitaria. Eso en Devoto los primeros días fue muy notorio. Los docentes asistían a dar sus clases regulares y no estaban los estudiantes, o había 3 estudiantes de todo el grupo de estudiantes que a veces forman, no sé, nosotros acá en Unicen tenemos cursos de 70 estudiantes. Claro. Y de repente había 3, 4, 5. Claro. Bueno, las dos cuestiones. Ahí hubo presentaciones judiciales, obviamente desde el propio estudiantado, pero además de eso, el servicio penitenciario está muy preocupado por la situación, porque la participación en el espacio universitario también regula u ordena lo que sucede dentro de las unidades penales, porque es un clima que pacifica, que hay un espacio de autocontrol, de gestión propia del estudiantado, que le permite al servicio penitenciario trabajar con cierta tranquilidad con respecto a determinados grupos de personas detenidas. Y para el servicio está siendo una preocupación que los estudiantes no puedan asistir al espacio en la aula universitaria. Entonces, termina siendo casi que una resolución que va en contra de los beneficios que el propio Servicio Penitenciario Federal encuentra de la existencia de las aulas universitarias dentro de las unidades penales. Ahí hay un gran título en esto que decís. No solamente lo que están prohibiendo es la conformación conformación no, porque ya están conformados, sino la continuidad de los centros de estudiantes, es decir, la representación en la justicia federal de los estudiantes en contexto de encierro, sino que les están prohibiendo estudiar, ¿no? En esto de un aula de 40 bajan 10. El acceso, digamos, no existe la prohibición de manera explícita, pero se limita el acceso. Es interesante porque eso no trascendió en los medios, únicamente trascendió el de los centros de estudiantes en cárceles, apelando seguramente a la indignación de la sociedad, como que los presos tienen centros de estudiantes, bla, 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 ¿no? Y me parece también muy destacable esto que decías, Eri, de que hay un autocontrol dentro de los propios cursos, es decir, que los propios residiarios ven que el contexto de estudio sea un contexto pacífico, digamos, ¿no? Donde se pueda realmente aprender. Ahí mi pregunta, ¿quiénes son las personas que pueden estudiar? No sé si
conocen los docentes, esto ya extendido también al trabajo que hace la UNICEN, si conocen algo de condenas, pero ¿quiénes son las personas aptas para estudiar? Mira, ¿Qué conducta hay que tener? En principio no hay limitantes. La universidad acepta a todos los estudiantes que quieran ser parte de la vida universitaria. No es que hay una limitación en términos de por haber cometido tal delito vos no podés estar, por lo que sea. Después hay procesos de regulación al interior el aula universitaria es un enclave en un territorio en disputa entre la universidad y la cárcel. Entonces, hay lógicas propias de la universidad, que es aquella persona que tenga voluntad de estudiar y cumpla con lo que la universidad requiere, asistir a las clases, requisito académico, puede ser estudiante universitario. Luego el servicio penitenciario tiene sus propias dinámicas de alguna manera de selección de quienes pueden acceder, y así juegan otras variables, la buena conducta, etcétera, etcétera. Pero pasa algo muy particular, que es que se difunden las carreras y de hecho, no sé, hay unidades penales que se difunde más en un pabellón que en otro. Ahí entra la dinámica propia de la entidad cárcel. Que nosotros como universitarios no tenemos restricciones de quienes acceden al aula mientras que se acredite la cuestión académica, ¿no? Pero sí los propios estudiantes que conforman los centros universitarios de alguna manera son los que establecen alguna regulación. ¿Por qué? Porque ellos lo que dicen es: nosotros no queremos acá estudiantes que vengan a hacer desorden, o que podríamos decir entre comillas quilombo, Claro. porque esto va en contra del centro universitario. No queremos estudiantes que vengan con sustancias, digamos. Todos sabemos que las sustancias, circulan dentro de las unidades penales a diestra y siniestra. Bueno, no queremos estudiantes que vengan acá con un paso, porque eso a nosotros no significa que nos puedan cerrar el centro universitario. Entonces empieza a haber mecanismos de autorregulación y que afecta directamente en un sentido positivo las conductas de las personas detenidas, porque bueno, son los propios estudiantes los que dicen: bueno, si vos querés venir a este espacio, que es un espacio libre, que vos podés estar acá, podés estudiar, podés aprender, no sé qué, bueno, tenés que cumplir con estas condiciones, porque si no nos jodemos todos, ¿no? Hablando en criollo. Sí, sí. Bueno, entonces aparece eso claramente. Y lo que se ha comprobado, digamos, porque parte del trabajo que hacemos las universidades es tarea de investigación, y muchas veces se nos corre a quienes trabajamos en cárceles: bueno, pero ustedes ¿cuántos graduados tienen? Y si bien es cierto que la graduación es baja, nosotros en UNICEN tenemos 2 graduados en contexto de privación de libertad, que ya ahora están los 2 liberados. Uno es licenciado en comunicación social y el otro es abogado, el otro compañero, que se recibió hace poquitos meses. Si bien la graduación es poca, eso a veces tiene que ver con otras condiciones, que a las personas privadas de libertad las trasladan permanentemente, que cuando hay cuestiones de conducta dentro de la unidad penal les cierran las posibilidades. Bueno, hay varias variables ahí, que es una población que accede a la universidad casi te diría de casualidad, porque lo que le permite acceder a la universidad es estar detenido. Es población que nunca se imaginó como estudiante previa a su detención. En muchos casos, de hecho, son estudiantes que terminan el ciclo de educación secundaria privados de libertad. Pero lo que nosotros hacemos en investigación nos permite sacar otras estadísticas que por ahí socialmente tienen mayor impacto, que es el número de reincidencia. Digamos, salió un informe hace poquitos días de justamente de voto, solo el 85% de las personas que pasan por unidades, por aulas universitarias en unidades penales, tienen alguna reincidencia delictiva. Perdón, solo el 15%, o sea, el 85% no reincide. En Rosario, donde tenemos compañeras y compañeros de la Universidad de Rosario trabajando fuerte, que Rosario sabemos que es una ciudad con muchas complejidades en términos de delito, los propios compañeros que dan clases en en las aulas universitarias en la cárcel hicieron un seguimiento de qué pasaba con los estudiantes que habían pasado por la universidad en la cárcel y que después eran liberados. Quiénes podían tener continuidad, quiénes no y más, y llegaron a la conclusión que el 80% de quienes pasaron por las aulas universitarias no volvieron a reincidir en el delito. Es decir, que el efecto positivo en términos sociales
de las aulas universitarias en las cárceles va mucho más allá de la graduación, mucho más allá de la carrera universitaria que esa persona elija, y de hecho, tiene efectos más positivos que el propio servicio penitenciario, porque el resto de la población, la que no accede a estos espacios, tiene un nivel de reincidencia mucho mayor. Entonces, hay mucho para pensar que, obviamente que Bullrich sale con estas normativas en un contexto donde los discursos punitivistas, lo que sucede siempre con la derecha, ¿no? Los discursos punitivistas se acrecientan y estas medidas, además, en esta coyuntura son de carácter electoral. Claro. No cabe duda esa ligazón. Pero bueno, lo cierto es que las universidades en la cárcel han contribuido muchísimo a disminuir el nivel de conflictividad al interior de la cárcel. Los propios estudiantes, nosotros hacemos bastante trabajo de evaluación de nuestras prácticas. Los propios estudiantes dan cuenta de cómo les ha ayudado a resolver conflictos a partir del diálogo, porque encuentran, por su tránsito por el aula universitaria, herramientas para la resolución de conflictos que no tenían, porque su vida ha estado cargada de violencias o de formas de comunicación que no les permitían resolver conflictos. Ponemos mucho énfasis en todo eso. Y además de eso, cuando son liberados, no hay reincidencia. Entonces, la verdad es que atacar a las aulas universitarias, además desmereciendo el carácter de los centros de estudiantes, ¿no? En el fondo también hay un ataque directo a la organización estudiantil dentro y fuera de las unidades penales, porque ¿por qué cerrar los centros universitarios? Tal cual. ¿Por qué evitar la organización estudiantil cuando está comprobado que tiene efectos positivos en la modificación de conductas delictivas? Entonces, la verdad es que claramente es una resolución que está siendo discutida en todas las universidades y que esperamos que además que el FIN pueda también emitir una opinión al respecto en relación a garantizar la continuidad académica de estos estudiantes. Tal cual. Bueno, es dentro del contexto de encierro, además, otro contacto con el Estado, ¿no? Con lo público, claro, que no es únicamente el servicio penitenciario, ¿no? Que pertenezca a la justicia que pertenezca, es la posibilidad de diálogo. Pero bueno, es una carencia más o una torpeza o ignorancia de las que demuestra este gobierno respecto a todo tipo de antropología social o ciencia social que ya se esté efectuando, digamos, y como vos decías, Eri, tenga efectos en, por ejemplo, la reincidencia, ¿no? Lo único que saben ofrecer y regular, ni siquiera regular, es palo, violencia y, bueno, lo que hemos visto en múltiples si pudieran manifestaciones. Pena de muerte, ¿no? Sí, tranquilamente. Y lo peor, más que nada, es, porque, bueno, ya hacer entrar en razón a este tipo de cuestiones, pero que la gente arengue ese tipo de cuestiones, y ahí es donde, bueno, nos volvemos unos brutos realmente, ¿no? Así que... Claro, yo creo que hay mucho desconocimiento, nosotros desde nuestro grupo de investigación venimos planteando, ¿no? Incluso al interior de la propia universidad, hacer todo un trabajo de sensibilización, porque nos encontramos con docentes de nuestra propia universidad que no saben que la UNICEN tiene casi 200 estudiantes privados de libertad. O sea, es una matrícula para la facultad, por ejemplo, de Ciencias Sociales, tiene un 50% de matrícula presencial y un 50% de matrícula privada de libertad, porque es una de las facultades que mayor política para garantizar el acceso a la educación superior ha tenido para personas privadas de libertad. Entonces, eso redunda en una cantidad de matrícula que además se resuelve. Digo esto para quienes están diciendo, pagan sueldos para que vayan a la cárcel. La Facultad de Ciencias Sociales tienen metodología de clases híbridas que se dictan de manera presencial en la facultad para los estudiantes de sede y que se transmiten directamente a través de pantallas en las aulas universitarias. O sea que el mismo docente está dando clase presencial y de manera virtual, por eso le llamamos híbridas a quienes están detenidos, ¿no? O sea, no es que se duplica el presupuesto universitario porque hagamos esta tarea, también eso. Y en general son programas, los de educación en cárceles, que tienen muy, muy poco financiamiento, muy poco. Te digo que nosotros hacemos malabares para poder viajar, acompañar, estar presente. En general usamos parte de nuestro ingreso salarial. ¿Cómo acceder a una fotocopia? En esta coyuntura, para garantizar que los pibes puedan y las chicas que están detenidas, las personas detenidas puedan
estudiar, digamos. Es una decisión política que algunos y algunas docentes tomamos, y que eso por suerte se va consolidando con ciertos apoyos institucionales que no siempre están en las universidades, ¿no? Y uno entiende la dimensión política de la gestión universitaria. También hay autoridades universitarias que prefieren no mencionar que trabajan en la cárcel porque socialmente parece que eso no está bien visto. De hecho, les cuento esto, que es una anécdota, pero que da cuenta de también todo lo que hay que trabajar dentro de la universidad. Sí. Cuando sale la situación de la resolución esta y el CUD, que es el Centro Universitario de Votos, se ve afectado directamente, lo primero que hacen cuando empiezan a hacer presentaciones para que se garantice el acceso al aula es pedir un informe al rectorado de la UBA. Uh-huh. Y el rectorado de la UBA se desentiende de la cuestión, diciendo que en realidad lo que pasa al interior de los centros universitarios no es una responsabilidad de la UBA porque están emplazados dentro del sistema penitenciario, pero en realidad es una responsabilidad institucional. Ahí el rectorado de UBA se desentiende de la cuestión porque también evalúa los costos políticos que tiene salir a bancar que estudien las personas presas, ¿no? Digamos, bueno, esto nos pasa todo el tiempo en todas las instancias de la universidad. En nuestra universidad hay facultades que han asumido esa responsabilidad, hay otras que están lejos de querer hacerlo, hay autoridades de rectorado que acompañan y hay otras que no acompañan en absoluto. Y te digo esto porque hemos tenido hasta dificultades con la garantía de becas, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una diferenciación muy grande entre estudiante de sede y estudiante privado de libertad para el acceso a becas de fotocopias o el acceso a becas alimentarias. Ni siquiera estoy pensando en un estipendio. Claro. Y estas son discusiones que las universidades también tienen que fortalecer hacia adentro. Y estos escenarios de avance contra los derechos de determinados grupos poblacionales, bueno, contribuyen a posibilitar que las lecturas de rechazo hacia este tipo de ofertas académicas se acrecientan, ¿no? Estamos dando ahí batallas en todos los planos en ese sentido. Bien, por último, Eri, la educación en contextos de encierro es tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Sí, nosotros y nosotras trabajamos en 4 unidades de varones y 1 unidad de mujeres en azul. Hay muchas menos unidades penales de mujeres en todo el país, en general, pero es para, incluso la unidad 2 de Sierra Chica tiene un pabellón de población trans, con mujeres trans, pero que están alojadas en una unidad de varones. Y ellas también acceden a la educación secundaria obligatoria y a la educación universitaria si lo desean. Bien. Eri, te agradecemos muchísimo por esta conversación, por lo menos que bueno, esta medida tan contraria a justamente el desarrollo de estos espacios tomada por el gobierno y por Patricia Bullrich haya sido la excusa para dialogar sobre la tarea que hace la universidad y conocer un poco más sus entrañas, digamos, ¿no? Junto con la educación en el servicio penitenciario bonaerense. Te enviamos un fuerte abrazo y bueno, estaremos dialogando pronto, seguramente. Claro, muchas gracias. Gracias a ustedes, en serio. Nos hacen falta que se vea más la tarea que hacemos. Bien, un abrazo. Un abrazo grande. Que estén muy bien. Buena jornada. Gracias. Erika Lanzini, docente de UNICEN, de Relaciones Internacionales, también, bueno, hablando cómo es el proyecto de extensión de la UNICEN en contextos de encierro, luego de esta medida anunciada por el gobierno de la posibilidad de que se cierren efectivamente los centros de estudiantes y también, bueno, de alguna manera no prohibición, pero sí, de alguna manera detención de alumnos que puedan tomar clases.